Nosotros, el fiscal de corte Jorge Díaz, gracias por haber venido esta mañana, por acompañarnos. Bueno, buenos días, gracias a ustedes por la invitación y las disculpas del caso por la demora en venir. No se preocupen. Había sido por distintas razones se fue dilatando. Tenemos muchos temas para conversar esta mañana con usted. Por lo pronto, bueno, a mí me impresiona igual lo que estamos hablando de temas que refieren a fiscales y demás, cómo la sociedad uruguaya realmente se ha incorporado con un montón de términos, de tecnicismos, ¿no?, vinculados sobre todo a la implementación del nuevo Código del Proceso Penal. ¿Cómo usted percibe hasta ahora lo que viene siendo la implementación de este código, que ya vamos a ir más de un año desde que ha comenzado? Bueno, en principio nosotros, lo dijimos públicamente en reiteradas oportunidades, el sistema tuvo un comienzo difícil. Yo diría que los primeros meses fueron meses complejos. Poco a poco fue mejorando el rendimiento y diría que desde agosto del año pasado, julio-agosto del año pasado, logramos un nivel de formalizaciones ya superior al sistema anterior, o sea, de imputaciones superior al sistema anterior. Y a juzgar por los datos de los primeros 4 meses de este año, estamos notoriamente por encima en cuanto a imputaciones del sistema anterior. Nosotros cerramos abril con casi 1.500 en el mes, marzo con casi 1.500 en el mes, y ahora cerramos febrero prácticamente, abril, un mes además con Semana Santa o de turismo del medio. Cuando refiere a 1.500, ¿a qué se refiere? Y se refiere a 1.500 formalizaciones, es decir, el término con el cual nosotros podemos comparar con los procesamientos del sistema anterior. Es decir, hoy día, en el promedio anualizado, estaríamos hablando, si estuviéramos en el sistema anterior, de casi 13.000 procesamientos, o sea, casi 13.000 formalizaciones. Pero para entender... Eso es muy superior al sistema anterior en cuanto a la cantidad de formalizaciones. Pero además, los últimos meses nosotros tenemos estadísticas claras de que el número de personas privadas de libertad, que había disminuido apenas habían comenzado el código, ha ido aumentando. Nosotros empezamos el código con 11.000 personas privadas de libertad, bajamos a 10.000 y hoy estamos ya prácticamente por encima de las 10.850, con un promedio de crecimiento de unas 20, 30 por semana, lo que hace pensar que en un par de meses vamos a estar nuevamente por encima de las 11.000. Que no sé si un dato bueno o malo, claro, en función de cómo están las datos cárceles. Y capaz que la gente no los está pudiendo captar todos. Pero resumiendo, le diré que el sistema está funcionando bien, está funcionando cada vez mejor, que notoriamente supera en rendimiento al sistema anterior. Le pregunto porque se habló, ministro, discúlpeme, pero le quiero hacer esta pregunta. Cuando se implementa el Código del Proceso Penal, se habló, o por lo menos así lo hacía el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, del efecto noviembre, ¿no? Se comienza a implementar el código y el crecimiento de los delitos fue exponencial. Ese fue un debate que se dio en su momento, donde cada uno dejó sentadas sus posiciones. Yo no voy a volver sobre el mismo porque no tiene ningún sentido. Pero transcurrió un año de ese efecto noviembre. Estoy convencido de que la ciudadanía nos paga nuestros salarios con sus impuestos, que bastante altos son, para que cumplamos con nuestro trabajo de servidores públicos y no para que discutamos públicamente entre nosotros. De eso estoy absolutamente convencido. Son datos. Y es lo que hemos hecho hasta ahora. Y lo que estamos haciendo hasta ahora es de que en la medida en que dejamos de discutir y comenzamos a trabajar fuertemente en estos temas, la realidad es que las cifras van creciendo rápidamente. Hemos superado al sistema anterior y probablemente, yo creo que en el correr de este año, en la medida que logremos estabilizarlo, vamos a tener un año notable desde el punto de vista de la persecución penal. Fíjese usted que hasta hace un tiempo las críticas venían del lado de la benignidad del código. Y ahora estamos recibiendo críticas del lado de lo draconiano que es el código. La leía la semana pasada en el semanario Brecha un artículo del periodista Mauricio Pérez, donde los defensores se quejaban de lo draconiano del código. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo, o es benigno o es draconiano. Yo lo que le digo es, ni es benigno ni es draconiano, es un instrumento y es un mucho mejor instrumento, tanto desde el punto de vista de las garantías como desde el punto de vista de la eficacia. Cuando comenzó el nuevo Código del Proceso Penal, se hablaba de los juicios orales y públicos, y uno se imaginaba las películas, ¿no? Donde, bueno, entran las cámaras, etcétera, uno puede ver la interacción. La cuestión es que vimos muy poco de ese tipo de juicios, porque obviamente llega el juicio abreviado, pocos llegan entonces al juicio oral y público.
¿Era la intención que se trabajara más en los juicios abreviados? No lo es. De hecho, el presidente de la Suprema Corte de alguna manera reclamó, ¿no?, un poco más de transparencia, porque eso se arregla puerta cerrada, ¿no?, entre los abogados de las partes. Tres cosas. Sí. Primero, no hay sistema acusatorio en el mundo, y mire que hay sistemas acusatorios en el mundo, tiene todos los países anglosajones, todos los países escandinavos, todos los países de raíz germana y todas las reformas que se han hecho en América Latina que prácticamente abarcan a todos los países. No hay país en el mundo que tenga un porcentaje superior de juicios oral a medios alternativos. En los países donde el promedio de juicios orales es más alto, no supera el 10%. Es decir, eso ya se sabía de antemano porque bastaba mirar la realidad de los países de América Latina que hicieron su reforma, o de los países sajones, o de los países germanos, o de los países escandinavos, para saber que eso era así. O sea, acá no pasó nada raro, nada que no estuviera previsto. Sin perjuicio de lo cual, es verdad que el porcentaje de juicios en el Uruguay aún es bajo. Nos decían los compañeros de Chile, de la Fiscalía de Chile, que cuando ellos empezaron también tenían porcentajes muy bajos de juicio oral y fueron paulatinamente subiendo, que es lo que nosotros aspiramos acá en el Uruguay. Pero no vamos a pasar, en el mejor de los casos, del 10%. Punto número uno. El número mágico ese que anda por ahí del 20% es un número mágico y es absolutamente imposible de cumplir con los recursos humanos y materiales que dispone la Fiscalía y la Defensa Pública. Es decir, pretender llevar a juicio oral todas las rapiñas, como escuché por ahí, es absolutamente imposible e inaplicable con los recursos humanos que tiene el Uruguay hoy. Punto uno. No estamos por fuera de lo que pasa en el mundo, nos están pasando las cosas que pasan en el mundo. Punto dos. Lo de la reserva o el secreto. Acá no hay ninguna reserva o ningún secreto. Acá hay una investigación administrativa que hace el fiscal que es controlada por la defensa, sea pública o sea privada, que controla la investigación que hace el fiscal, que tiene acceso a toda la carpeta de investigación del fiscal. Nosotros le tenemos que entregar en un pendrive toda la investigación, y cuando digo toda, digo toda. Todo lo que el fiscal hizo. La defensa tiene la posibilidad incluso de proponer medios probatorios, y cuando se llega a un proceso abreviado es un acuerdo entre la Fiscalía y el imputado asistido por su defensa con todas las cartas vistas. Ahí no hay ningún secreto. Después que se hace el proceso abreviado, eso también es de conocimiento público. Entonces, por tanto, yo creo que esa acusación de secretismo que anda por ahí es absolutamente injusta. La dijo el presidente de la Suprema Corte. Bueno, pero yo no estoy de acuerdo con el expresidente de la Corte. No estoy de acuerdo con esa afirmación, creo que es una afirmación injusta y creo que en definitiva apunta a una sospecha que siempre se tiene sobre la actuación de los defensores. Porque el juez no ve la prueba. La ve el defensor, la ve el fiscal. Ambos en conocimiento de esa prueba o de esa evidencia es que toman una posición. Entonces, ¿cuál es la sospecha que tenemos, que los defensores no están cumpliendo bien con su trabajo? Doctor, yo creo que es muy injusto eso. Creo que es muy injusto. Es una especie de capítulo diminuti sobre la defensa, como que la defensa no puede controlar bien a los fiscales. Me parece que no es real y no es justo. Le cambio de asunto. Aparte es un tema que me consta, lo hemos conversado, que le toca muy de cerca, el caso Gavazo. Y el fin de semana se conocieron declaraciones de Gavazo, que habló con la prensa, no solamente desde el punto de vista de lo que uno puede leer, sino de lo que pudo escuchar, que usted, que estuvo involucrado en el caso Comensoro como juez, obviamente que tiene mucha más información que nosotros. Yo lo decía el lunes y por eso se lo planteo directamente. Yo me imagino al fiscal Díaz, decía yo, leyendo esto y con ganas de ir a la casa y alguien que le incaute todo lo que tiene. ¿Se pudo hacer algo a partir de eso? Porque lo que quedó claro, además de las declaraciones, que si Gavazo miente o no miente, que tiene información donde él está con prisión domiciliaria, documentos. Bueno, eso está en manos de los fiscales que pueden solicitar ese tipo de medidas. No sé si las han solicitado. Pero usted no puede hacer una, como hizo en aquel momento con el Poder Ejecutivo. Yo creo que el fiscal encargado de las investigaciones, que es el fiscal Pesevale, me consta que tomó debida nota de las circunstancias de esa entrevista y hará lo que tiene que hacer dentro del marco de su independencia técnica. No corresponde que yo le realice ningún tipo de indicación al respecto. Respecto de las declaraciones, yo he dicho más de una vez, yo no discuto con los reos, entendiendo por reo aquellas personas que han sido condenadas por la justicia
por sentencias de primera instancia, segunda instancia y sentencias dictadas por la Corte Suprema de condena a cumplir penas privativas de libertad por delitos, ni más ni menos que en este caso por más de, creo que son 28 homicidios. Entonces, imagínese usted que si el fiscal de corte, el fiscal general va a ponerse a discutir públicamente a través de los medios con todas las personas que son condenadas en el Uruguay, sería realmente un absurdo. Lo que pasa es que ahí conocimos que está condenado en prisión domiciliaria, en una casa con piscina, con parrillero. Bueno, también he en dicho, condiciones de reclusión que no también, son las de cualquier reo, ¿no? También he dicho que la pretensión de la Fiscalía en todos los casos que exista una pena privativa de libertad, es decir, una sentencia que condene a un individuo a cumplir una pena privativa de libertad, la pretensión de la Fiscalía es siempre que esa pena privativa de libertad se cumpla en la cárcel como corresponde. Obviamente existen los mecanismos de prisión domiciliaria para determinadas circunstancias que en este caso los señores jueces han entendido que corresponde que se aplique. Es responsabilidad pura y exclusiva de los señores jueces. Y del material Hoy y se la formalizan una denuncia del diputado Gerardo Núñez y el senador Juan Castillo, ambos del Partido Comunista, que en esta jornada van a estar formalizando una denuncia contra Gavazo por apología del delito. Va a ser presentada este miércoles ante la Fiscalía de segundo turno. Y surge justamente a raíz de las declaraciones que el teniente coronel retirado brindara días atrás, al que se refería a Nico recién, al diario El País, que salió publicado el domingo. Como usted sabe, los fiscales tienen independencia técnica, el fiscal que le toque tendrá que llevar adelante la investigación y determinará él si existe o no existe delito. Yo como fiscal de corte no corresponde que le haga ningún tipo de indicación. No, le preguntaba por toda esa información, toda esa documentación que tiene Gavazo, si no la justicia o la fiscalía debería tenerla en su poder. Más allá de discutir con Gavazo. Yo entiendo que sí, pero bueno, corresponderá a los fiscales y sobre todo a los jueces, que son los que pueden disponer en el sistema antiguo. Ustedes no se olviden que los casos de lesa humanidad se rigen en su mayoría por el sistema antiguo, entonces les corresponderá a ellos tomar la determinación que entiendan pertinente. Bueno, se va a crear la quinta Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género, que estará a cargo de la fiscal doctora Sabrina Flores. Es una buena noticia porque hacía falta una fiscalía especialmente especializada, valga la redundancia, en este tipo de delitos que requieren justamente de un conocimiento específico. ¿Qué nos puede decir de los recursos que se destinaron justamente a la Fiscalía y bueno, esta inversión en la quinta Fiscalía de Delitos Sexuales? En primer lugar, una cuestión más general. Nosotros, cuando empezamos la aplicación del código, habíamos hecho una proyección de recursos humanos y materiales en función de los datos y de la información que teníamos en ese momento. Cuando empezó a regir el código nos encontramos con un volumen de denuncias notoriamente superior a las estimaciones que habíamos hecho en función de los números de los años anteriores. Eso motivó que el año pasado nosotros solicitáramos un incremento presupuestal de 300 millones de pesos. Ese incremento presupuestal fue contemplado solo parcialmente, y prefiero decir que fue contemplado parcialmente a decir que no fue contemplado, porque en definitiva en un momento de escasos recursos la Fiscalía obtuvo un incremento presupuestal, pero obviamente no fue el que nosotros esperábamos y el deseado. En función de eso, lo que estamos haciendo a lo largo de este año es, yo he utilizado mucho este término de rascar la lata, es decir, bueno, buscar dentro de los recursos de Fiscalía, agotar todas las posibilidades de transformaciones de cargo, de fusiones y demás, de forma tal de poder desplegar en todo el territorio nacional de mejor manera los recursos humanos y materiales que tenemos. Específicamente en el caso de los delitos de violencia de género, ustedes recuerdan que cuando se aprobó la ley de género, se transformó las fiscalías que intervenían en los procesos civiles de violencia doméstica o en los procesos cautelares en fiscalías penales. Bueno, esas 5 fiscalías son las que están actuando en Montevideo, en el interior rige un sistema más general, y la realidad es que hemos encontrado que es notoriamente insuficiente. Es decir, nosotros en el año pasado hubo 13.000 denuncias por violencia de género, 800 denuncias por delitos sexuales solo en Montevideo, en todo el país son, en caso de violencia de género superan las 40.000. Y bueno, los recursos que disponíamos eran insuficientes. Lo que veíamos que nos estaba pasando en este proceso, en este año, fue de que las denuncias por delitos sexuales, que son denuncias que requieren un grado de experticia mayor, pero al mismo tiempo más tiempo de investigación, más cuidado, donde hay que tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, que la prueba se diligencia como prueba anticipada, que hay que proteger a través de la unidad de víctimas a cada una de esas personas,
que hay que tener evitar la revictimización, que es importante en todos los delitos, en estos más todavía. Entonces hay que tener un especial cuidado, paciencia, experticia, y bueno, por tanto, lo que entendimos era que una de esas fiscalías que se dedicara a estos temas y las otras 4 trabajaran con todos los temas de violencia de género más generales. Bien, nosotros apostamos incluso en el correr de este año a que una vez que vayamos liquidando las causas del sistema antiguo, poder ir transformando de las fiscalías que están dedicadas a ese sistema, transformarlas al sistema nuevo y de esa manera reforzar esas líneas que son básicamente donde las que tenemos mayores dificultades en Montevideo, que es claramente homicidios, es claramente violencia de género y delitos sexuales. En el interior tenemos dificultades o tuvimos dificultades en Ciudad de la Costa, creamos una fiscalía más, creamos una más en Las Piedras, creamos una más en Salto, creamos una más en Paysandú. Ahora, la lata tiene fondo, ¿no? Es decir, ya llegamos pero estamos dirigiendo ya con información mucho más completa a aquellos puntos donde donde hay mayor cantidad de delitos. Díaz, una pregunta más personal. Usted ha calificado por momentos a esta sociedad en la que vivimos como más violenta, fragmentada, fracturada. Fracturada. Y sin embargo, en su momento también salió a decir que usted no vivía con miedo, más allá de que también de cerca le tocó, bueno, una tragedia. Que una cosa no quita la otra. O sea, yo vivo en esta sociedad. Lo veo todos los días, y lo ven los fiscales todos los días. Lo que me dicen los fiscales todos los días, ayer estuve en una conversación con la fiscal Mirta Morales de homicidio y me decía, los homicidas en el Uruguay son todos jóvenes, pobres, analfabetos y adictos. Esa es una realidad. A la fiscalía llegan todos los días jóvenes adictos, sin championes, con parte de la ropa vendida. Es un producto de una sociedad culturalmente fracturada, porque hay determinados sectores de la sociedad donde delinquir no está mal visto, no es culturalmente reprobado, y eso es un dato de la realidad, no lo estamos inventando nosotros. Esa fractura cultural, que no me pregunte cuándo se produjo, pero que es claro que hoy existe, que algunos la identifican con Avenida Italia al sur y al norte, yo creo que es bastante más complejo que eso, pero es un dato de la realidad. Entonces, ese dato no lo podemos ignorar. Ahora, yo cuando digo que pese a la experiencia familiar que nos tocó vivir, vivimos sin miedo, es un dato de la realidad también. O sea, yo tengo hijas adolescentes que salen a bailar, que van a fiestas, que van a reuniones, que siguen teniendo su vida de relación en forma normal. Obviamente que eso implica tomar ciertas precauciones, como todos los padres tomamos y aquellos que tenemos hijos adolescentes, sin duda, que implica, bueno, un determinado, no le voy a decir a cualquier televidente, sabe perfectamente lo que implica tener hijos adolescentes. Bueno, ese tipo de medidas de precaución que adopta cualquier ciudadano, también las adoptamos nosotros. Pero la realidad es que no hemos dejado de vivir. Vivimos con normalidad, y que no se me diga por ahí porque Díaz tiene custodia y todas esas fantochadas que a veces dicen, porque eso no es así. Vamos a dejar claras las cosas, porque después no va a faltar alguno que va a decir, ah, bueno, sí, dice esto porque tiene custodia en la casa y tiene custodia para los... No. Ni yo ni mi familia ahora, tenemos con todo custodia. El peso que... y las ¿Porque medidas, no quieren o porque le parece que no es necesaria? Mire, yo no tengo alma de mártir. Y si a mí hay un análisis de seguridad hecho por la fuerza de seguridad, un análisis de inteligencia hecho por la fuerza de seguridad que diga, bueno, mire Díaz, su situación está en riesgo por esto, hemos detectado estos factores de riesgo, obviamente que lo voy a aceptar. Claro. Pero porque sí nomás, digo, ahora, mire que tener la custodia, que a mí me ha pasado, implica dejar colgado en la puerta de su casa la intimidad. No es gratis. Bueno, de hecho también... Eso se lo digo con conocimiento de causa. Entonces, en la medida de lo posible, sin pecar de ingenuo, sin tener alma de mártir, preferimos hasta lo hemos vivir escuchado de normalmente. Mujeres que tienen que tener custodia por sus denuncias, ¿verdad? Como víctimas, y también se les hace muy difícil convivir con ese efectivo policial. Le voy a esto porque se carga mucho sobre la justicia, se carga mucho sobre la función policial, en esto que es una inquietud generalizada, lógicamente, de los uruguayos, casi como la prioridad, que es el tema de la seguridad.
Y vemos también la situación carcelaria que tiene el país, por otro Es lado. parte del problema. Entonces, para usted, con su vasta experiencia como abogado, como fiscal, ¿qué es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad en toda esta situación? ¿Se le ha cargado el Código del Proceso Penal? ¿A si los policías tenían las manos atadas o no? Bueno, ese debate ya lo superamos, ¿no? Entonces, bueno, Yo no sé digo, si lo bueno, superamos. No sé si lo superamos, pero digo, están todas esas cartas sobre la mesa y para usted. No, digo porque por lo menos no me preguntan todos los días por eso. Quiere decir de que ese paso ya lo dimos. Ya nos ha costado recorrer el país entero, reuniones con fiscales, con policías, con todas las jefaturas departamentales, tratar de ir destrabando esa situación y realmente creo que hoy hay una comprensión clara de qué puede hacer la policía y usted dice que la policía no tiene las manos atadas, que eso no es la realidad. Pero ese es un tema. Yo le digo a usted, ¿por dónde va la prioridad en materia de seguridad? En una política de seguridad, una política pública de seguridad, y entendiendo por política pública un conjunto de acciones que tiene que tomar la sociedad, pero el Estado en particular, porque es el Estado el principal responsable, más allá de que siempre hay actores privados que de alguna manera contribuyen también a eso, requiere prevención y represión. Una política pública solo con represión, sin prevención, no resuelve el problema porque usted está atacando la causa, está atacando la consecuencia y no la causa. Y en el Uruguay hoy nosotros tenemos una usina generadora de delitos que está prendida permanentemente. Entonces, ¿Es la cárcel, hay que reprimir. esa usina? Es parte de esa usina. Es parte del círculo de las personas que entran y salen del sistema penitenciario, porque todos los días ingresan un conjunto muy importante de personas al sistema carcelario, pero todos los días egresan un montón de personas del sistema carcelario que donde no estén rehabilitados y no tengan posibilidades de trabajar o no se haya trabajado con ellos para rehabilitarlos, obviamente esas personas vuelven a delinquir. ¿Esa es la prioridad, usted cree? Ese es un factor que yo creo que es muy importante. Forma parte del circuito de la represión y también de la prevención. Ahora, acá tenemos la prevención. Si nosotros solo reprimimos y no prevenimos, tenemos un problema. Y si solo prevenimos y no reprimimos, también tenemos un problema. Que no se diga después, no, Díaz dice que hay que solo prevenir y no reprimir. No, hay que prevenir y hay que reprimir, Doctor, las dos cosas. Ahora, en la prevención, no es solo la policía la que tiene que intervenir. La prevención hay múltiples factores. Y dentro de esos múltiples factores está qué pasó con esa fractura cultural. ¿Cómo se generó? ¿Cómo se revierte eso? Porque mientras yo tenga jóvenes, pobres, adictos, analfabetos funcionales, que además le metemos en la cabeza que el éxito se logra en función de los bienes materiales que conseguimos, y el éxito tiene que ser rápido porque si no, no es éxito. El camino, y a su vez delinquir no está mal, porque a todo ese paquete lo aderezamos con narcos 1, 2 y 3. Sí, hasta familias, ¿no? En definitiva, el mecanismo que esa gente ve para llegar al éxito, entre comillas, es a través de la vía delictiva. Entonces, y ojo que no estoy diciendo que sean unos pobrecitos, ¿no? Digo, estoy diciendo claramente algo que está pasando. Doctor. Ahora, resolver eso, bueno, si yo tuviera la respuesta para eso, no sería el fiscal de corte, me hubiera candidateado a algo. Mencionaba el tema de... No. Para los próximos... Todos dicen que no. Mencionaba el No, tema de... Nadie dice que sí. En mi caso, la tranquilidad que tengo que cuando todos decían que yo iba a decir que sí, los que decían que yo iba a decir que sí terminaron diciendo ellos que sí y yo no. Teléfono para su vida. No, para unos cuantos. Doctor, usted mencionaba el tema de la custodia y la verdad, todos los que alguna vez, por distinta razón, tuvimos que ir al edificio de la Fiscalía General desde denunciante a hacer una cobertura de prensa, sabemos lo que es el edificio, las dos entradas y los controles que hay. Hace algunas semanas se dio un episodio donde ingresaron personas que fueron detectadas, que aparentemente, le voy a preguntar si tienen una investigación al respecto, qué era lo que querían hacer. Ni que hablar que la investigación administrativa de qué era lo que iban a hacer esas personas. Si era que iban a atentar contra alguien de la Fiscalía o si efectivamente se trataba de sicarios. Pero además, ¿qué pasó? ¿Por dónde pasaron? ¿Cómo entraron? Digo para que la gente lo entienda. Y fracasó, no se cumplió, claramente no se cumplió con los protocolos de seguridad. Usted bien sabe que si se hubiera cumplido con los protocolos de esa seguridad, esas personas no hubieran pasado la puerta. Pero ¿cómo pueden no pasar por el detector de metales? Y bueno, eso es lo que eventualmente ahí hay responsabilidades que habrá que hacer valer. Nosotros estamos estudiando varias medidas adicionales de seguridad a las que ya tenemos.
que son unas cuantas, pero bueno, además de exigir el estricto cumplimiento de todas esas medidas, también vamos a exigir, vamos a disponer nuevas medidas. Ahora bien, usted sabe que los uruguayos somos reacios a cumplir con las medidas de seguridad. Nos molesta. Ya nos había pasado que una periodista había ingresado, cuando no podía hacerlo, a los boxes de audiencia. Y quien la hizo ingresar fue un defensor público. Y no está permitido, porque entre otras cosas las audiencias que sí se celebran, mientras se realizan y antes de que se tome una medida, son reservadas. Lo cual es raro también porque yo digo, para cualquier, que hemos estado, ni al baño te dejan pasar en fiscalía por el tema de la seguridad. El tema de esa periodista pasó, ahora pasa esto, bueno, lo que nosotros ahora vamos a reforzar las medidas de seguridad, van a molestar. ¿Pero qué van a hacer? Bueno, estamos determinando claramente cuáles son esas medidas. Por lo pronto el monitoreo de las cámaras, porque cámaras hay, vamos a hacer un monitoreo permanente. No estábamos haciendo un monitoreo online, hay que hacerlo. Estamos estudiando la posibilidad con el Ministerio del Interior de contratar eventuales, en fin, hay toda una serie más de medidas que mejorar el flujo de circulación para que no se concentre mucha gente en poco tiempo, etcétera. Hay un conjunto de medidas que tenemos que tomar. Vuelvo a repetir, por más protocolo de seguridad que tenemos, si quienes lo tienen que cumplir no los cumplen. Bien. Díaz, en este último minuto le quiero preguntar por último sobre el tema narcotráfico, esto que en un momento se dice que Fiscalía también estaba investigando, que más allá de la droga que ha ingresado y que han incautado, que Uruguay podría ser como pensado por ejemplo, narcos colombianos como un lugar de depósito de la droga, de logística para el tráfico de drogas. ¿Qué pasa con eso también frente a toda la situación de inseguridad que existe? Uruguay fue un centro de logística del tráfico de clorhidrato de cocaína a Europa durante mucho tiempo. Los primeros cargamentos de cocaína se incautaron allá por el año 2001, 2002, 700, 800 kilos. ¿Usted lo sabe? En mi caso, yo no sé la cantidad de toneladas de droga que incauté siendo juez de crimen organizado. Y nosotros habíamos detectado que en Uruguay existían organizaciones que estaban especializadas, estoy hablando de fines del siglo pasado, principios de este siglo, ¿no? Y después esto se extendió hasta que yo estuve en crimen organizado, hasta el año 2009, 2010. Había organizaciones que estaban especializadas en la logística. Es más, los uruguayos, entre comillas, éramos conocidos en el mundo del narcotráfico como expertos en la logística del transporte. ¿Qué significa que acá que la depositan y después se va a partir hacia distintos destinos? A ver, hubo uruguayos detenidos en la isla Martinica con un barco que había salido de Venezuela con una tonelada y media de cocaína con destino a España. Y lo vimos en un cargamento de arroz también. Quienes llevaban esa cocaína la logística de ese cargamento lo manejaban uruguayos. Bueno, nosotros fuimos desarticulando todas esas organizaciones a lo largo del tiempo. Hacía un tiempo que la cosa estaba por lo menos aparentemente tranquila. Bueno, ahora pasa esto. Yo supongo que la Fiscalía especializada estará centrada estrictamente en eso. Nosotros vamos a recibir luego los informes para saber dónde estamos parados. No tenemos noticia de que esas líneas se hayan... O sea, a ver, no tenemos noticias, no, noticias tenemos. Este cargamento en Alemania, este cargamento que se incauta ahora, realmente nos pone en alerta sobre una vuelta a colocar a Uruguay en la ruta de la cocaína. Nosotros antes estábamos estrictamente en la ruta de la cocaína que pasaba hacia el puerto de Vigo de España y por distintas vías. Desarticulamos esas organizaciones, hubo hasta empresarios procesados, dueños de barcos pesqueros, dueños de empresas de logística en el puerto, etcétera, etcétera. Todo eso se desarticuló en su momento. Ahora, mientras siga siendo un negocio fantástico, producto de la ilegalidad de las drogas, evidentemente la gente va a ser... Pero entonces usted no tiene información de que la droga del puerto de Hamburgo haya sido cargada en Brasil. Es preocupante. Puede haber sido cargada en Brasil, puede haber sido cargada acá, pero es preocupante, porque también vimos en otros casos drogas que salía de acá y que, recuerdo un cargamento que se metía dentro de unas cerámicas, dentro de unos adornos de cerámica,
que la droga venía de los países productores, pasaba por acá y en Brasil se la metía dentro de eso. O sea, los mecanismos son... ¿Se redujo el tema de la incautación de marihuana y eso a raíz de la despenalización del cultivo? Los cargamentos de marihuana ilegal se siguen incautando. Básicamente... Pero se ha notado de repente un descenso porque la intención era justamente esa, ¿no? Yo te diría que no hay un descenso en las incautaciones de cargamentos de marihuana de origen ilícito. No me parece que lo haya. La marihuana siempre tuvo en Uruguay, no ahora desde el producto de esta ley, pero ya existía, entre comillas, una especie de... desde el momento en que el consumo no es penado en Uruguay, no es penado desde la ley del 74, o sea que el consumir no está penado desde la ley de la dictadura mismo, no penaba el consumo. Y bueno, y había como una cierta tolerancia respecto del consumo del cannabis en los sectores más jóvenes, uno lo veía en la calle, pero no me parece que... Hay estimaciones de que se le restó al mercado ilegal cantidades importantes de ese mercado, porciones de ese mercado, pero se han hecho incautaciones de marihuana ilegal. Fiscal Jorge Díaz, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Piso. Gracias por haber respondido a todas las preguntas en este momento que fue bastante extenso en materia de temas abordados junto al fiscal. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación.